Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Javiera Cares y hoy con mis compañeros abordaremos el tema del principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad como concepto es un principio jurídico en virtud del cual no existe responsabilidad penal sin dolo o culpa y por el que además se prohíbe que la medida sobrepase la culpabilidad del reo. Nullum crimen sine culpa, ningún delito sin culpa. Además, según Curie en el derecho penal, la culpabilidad es la reprochabilidad del hecho típico y antijurídico por el cual el autor se sometió. No obstante, podía haberse sometido a mandatos o prohibiciones del derecho. Por consiguiente, y a partir del anterior, debemos adicionar dos cosas a este concepto. En primer lugar, para sancionar penalmente, no es suficiente la mera lesión concreta del bien jurídico. Es necesario además que este hecho sea objeto de reproche y que deba vincularse con una persona en particular. El fundamento del principio de culpabilidad lo encontramos en nuestro ordenamiento jurídico en la dignidad humana con la prevención de castigos arbitrarios. En segundo lugar, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuándo estamos en presencia de un delito? Y en esta situación debemos dibujar en nuestra mente el esquema del delito. El esquema del delito contiene lo siguiente: la conducta, que puede ser una acción o omisión, y esta conducta debe estar tipificada en la ley. Tercero, debe ser antijurídica y en excepciones existen los casos en la legítima defensa, el estado de necesidad y las causas de justificación. Y en cuarto lugar tenemos la culpabilidad, que puede ser por dolo o culpa. Dolo es con la intención y culpa es con la actitud o acto imprudente de la persona. Para ver si el derecho penal se rige por el principio de culpabilidad, debemos revisar tres esferas. La primera de ellas es si la persona es imputable o inimputable. El artículo número 10 del Código Penal, en sus numerales primero y segundo, establece las causales de inimputabilidad y la hipótesis de locura y demencia. El segundo ámbito a revisar es si es la presencia de dolo o culpa. Existen casos en el que hay error de tipo y de prohibición, los cuales son creencias erróneas de estar amparado por una causal de justificación. Un ejemplo de error de tipo es la del hombre que quiere matar a un pato y mata a una persona, y un ejemplo de error de prohibición es el de una mujer extranjera en Chile que quiere abortar, le dicen que es legal y no lo es. Luego de esto, también existe la clasificación de si es vencible o invencible. Cuando hablamos de que sea vencible, nos referimos a que el actor pudo haber hecho algo mínimo para salir de la situación de error en la que se encontraba. Su responsabilidad penal no desaparece, pero sí se transformará en un delito culposo si es que está tipificado, y si no lo está, no responderá penalmente. Cuando hablamos de que sea invencible, nos referimos a que el agente no pudo haber hecho nada para salir de la situación de error en la que se encontraba y responderá penalmente con ausencia de dolo o culpa. Luego de esto tenemos la tercera esfera y ya última, que es la ausencia de circunstancias concomitantes, en donde está relacionada la exigibilidad o inexigibilidad de otra conducta. Para esto debemos analizar la situación. Ejemplos de esto sería el caso del cochero o del Titanic, donde vemos que el derecho no puede exigir conductas heroicas. El derecho penal establece penas para las personas imputables y medidas de seguridad para las personas inimputables. También se manifiesta por la presunción de inocencia, regulada en el artículo número 4 del Código de Procedimiento Penal, más la prohibición de presunciones en materia penal en el artículo 19, número 3, inciso número 7. También hay que tener en consideración que el principio de culpabilidad tiene ciertas exigencias que son las siguientes. La primera exigencia es la responsabilidad personal. Esto quiere decir que solo debe responder la persona culpable, es decir, no se responde por delitos ajenos. La segunda exigencia es la responsabilidad por el hecho. Solo se puede responder por el hecho cometido. La última exigencia es la prohibición de la responsabilidad objetiva en el derecho penal. Esta es que se debe exigir dolo o culpa. Es por esta prohibición
que hay que tener en consideración los siguientes puntos. El primer punto es que debe existir admisibilidad del error de tipo y del error de prohibición. Estos son eximentes de la responsabilidad penal. El segundo punto es la prohibición de los delitos calificados por el resultado. Un caso de delito calificado por el resultado se puede apreciar en el ex artículo 474 del Código Penal. Como tercer punto está la no conciliación del versari in re illicita. Versari in re illicita significa que de una actuación inicial ilícita se debe responder incluso por un caso fortuito o por consecuencias imprevisibles. Nuestro ordenamiento jurídico no contempla este principio. Solo se puede apreciar el caso fortuito en los artículos 10 número 8 y 71 del Código Penal. Y por último, que nadie puede ser castigado por la ejecución de un hecho antijurídico si no ha obrado culpablemente. Para dar a entender cómo procede correctamente el principio de culpabilidad, les hablaré del siguiente ejemplo. Daniel y Diego asaltan a María en un paso a nivel, que por resultado al intentar escapar, María engancha su falda en un fierro, fracturándose por consecuencia la pierna. Aquí surgen las siguientes preguntas sobre si correspondería a un robo calificado, si se puede imputar subjetivamente a Daniel y Diego por la lesión de la pierna a título de dolo, o a qué lesiones alude el artículo 433, número 3, simplemente graves del artículo 397, número 2. ¿Qué apunta a lesiones cometidas con dolo, lesiones imprudentes? Bueno, el artículo 433, número 3, nos indica que con presidio mayor en su grado medio a máximo cuando se cometieran lesiones de las que trata el número 2 del artículo 397, o cuando las víctimas fueran retenidas bajo rescate o por un lapso mayor que resulte necesario para la comisión de un delito. Por la otra parte, tenemos el artículo 397, número 2, que nos indica que con la de presidio menor en su grado medio, si las lesiones produjesen al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. Con el análisis breve de estos dos artículos, podemos concluir que Daniel y Diego debiesen responder únicamente por el caso de robo, pero de ninguna manera por la lesión que pudieron proveer, por lo que el hecho de culparlos sería alterar el principio de culpabilidad. Sobre las representaciones concretas del principio de culpabilidad en nuestro ordenamiento jurídico podemos encontrar diferentes disposiciones, dentro de las cuales encontramos el artículo 10 del Código Penal, que nos habla sobre las distintas eximentes de responsabilidad, lo cual encontramos en el numeral 1 y 2 sobre la eximente de responsabilidad por los inimputables. También debemos admitir el error de tipo y el error de prohibición, los cuales, si bien es cierto no se encuentran en la ley, son ampliamente reconocidos por la jurisprudencia. También es clave en esta materia el artículo 1 y 2 del Código Penal, siendo clave la palabra voluntaria, la cual nos señala una disposición anímica determinada para cometer un determinado delito. También señalamos la prohibición de las presunciones en el derecho penal. Si bien es cierto, hay una discusión en la doctrina sobre el tema, concordamos que la postura más armónica con el principio de culpabilidad y con un ordenamiento jurídico liberal sería la prohibición de todo tipo de presunciones en nuestro ordenamiento jurídico. La última representación del principio de culpabilidad en nuestro ordenamiento jurídico lo encontramos en el artículo 2 del Código Penal, el cual nos indica que se responde penalmente por el grado de culpa cuando se realiza un hecho tipificado por la ley y realizado con negligencia, imprudencia o impericia. Esto es la infracción de un deber de cuidado. Por otro lado, debemos distinguir cómo se encuentran los delitos culposos en nuestro ordenamiento jurídico, ya que si se trata de delitos que van en contra de las personas, bueno, en este caso debemos hacer una conjunción entre el artículo 490 y el correspondiente artículo sobre el delito doloso. Por otro lado, cuando se trate de delitos que no sean en contra de las personas,
En este caso encontramos el articulado de forma autónoma, por ejemplo con el delito de prevaricación por culpa, en el grado de culpa. Y finalmente, cuando el legislador considere que no se trata de un bien jurídico de relevancia o bien la naturaleza jurídica del bien jurídico impida que se pueda responder por la culpa, bueno, en estos casos no habría responsabilidad penal. Y con esto finalmente terminamos nuestro video sobre donde tratamos de explicar los principales tópicos sobre el principio de culpabilidad. Esperamos que les haya gustado y muchas gracias por la atención.